Buenos días. Como habíamos dicho en el video anterior, cuando hablábamos un poquito de las enfermedades psicosomáticas, también existe una parte que es importante, aparte, yo diría como continuación de las enfermedades psicosomáticas o de los trastornos psicosomáticos que podemos tener, que es también la autosugestión, ¿no? Justamente la autosugestión es la forma en la cual uno alecciona, si cabe el término, al subconsciente con frases, ideas, pensamientos, etcétera, repetitivos, fuertes, un bombardeo, si cabe así, de ideas que hacen que la persona se llega a creer algo, ¿no? A creer ciertas determinadas asociaciones mentales, como ya vamos a ver, y esto puede ser generalmente positivo o también negativo, según, ¿no? A veces, por ejemplo, nosotros tenemos una idea ya preestablecida de que algo va a salir mal o no me voy a curar de esta enfermedad, o a veces en cambio tengo lo contrario, de que me voy a salir bien, etcétera, y es en gran parte por la forma en que yo me he autosugestionado. Básicamente los tipos de autosugestión que existen son personas que han estudiado, conocen un poco el tema, o a veces inconscientemente, sin darse cuenta, realizan una autohipnosis, ¿no? Afirmaciones constantes o repetitivas, por ejemplo, como les decía, ¿no? Yo pienso que este problema que tengo, esto no se va a repetir y lo que haga va a estar mal, lo que sea, y definitivamente pues las personas llegan a convencerse, porque repito tanto, digo tanto una idea, que definitivamente llego a creerme, ¿no? Aquí viene una parte que justamente se indica también en ciertos textos de esto, que es sobre las mentiras, ¿no? Y es cierto este dicho que dice: una mentira 1000 veces dicha se convierte en verdad, generalmente para la persona que miente, ¿no? Hay personas, los mitómanos que llamamos, que mienten tan bien y tanto, que inclusive viven alrededor de la mentira. Y muchas veces actúan y ya no se dan cuenta inclusive la diferencia entre la mentira y la realidad. Esta es una forma clara de una autosugestión, de una idea repetitiva, ¿sí? Y no es que son esquizofrénicos o nada, sino que simplemente tienen este problema de personalidad, que es la mitomanía. Por poner un ejemplo simplemente. Otra cosa, por ejemplo, es cuando rezamos. Rezan según la ideología, la religión, etcétera. Pues la gente se convence de que el santo tal o la persona X, Y o Z le va a ayudar, le va a hacer este milagro, le va a hacer este favor, etcétera. Y llega a tal punto de que, por ejemplo, al salir del día con una oración o encomendándose a alguien, lo que sea, está convencido de que no le va a pasar nada, ¿no? Aquí también, bueno, entra una bifurcación, ¿no? El sicario que va a matar mañana a alguien, le ora a un Cristo, a un Dios, a quien sea, y con sus balas, su pistola, etcétera, y al día siguiente va y mata, e igualmente va y le reza y le agradece porque se cumplió. Él salió a hacer su deber y su trabajo, convencido que ese Dios a quien él le oró le iba a ayudar.
y si no le pasó nada, supuestamente le ayudó. Pero a la persona necesitada, a quien está enfermo, a quien se va a ir a someter a una radioterapia, a una quimioterapia, va, se hace, resulta favorable también la quimioterapia, la radioterapia, y agradece y le reza también a su santo, a su Dios. Entonces, bueno, ambos están convencidos mentalmente de que pueden, de que hay algo o hay alguien que nos puede hacer un bien o hacer un mal. Obviamente también aquí las ideologías y el poder que tienen muchas personas en convencernos de algo, ¿no? Existen líderes políticos, por ejemplo, que llegan a convencernos de tal cosa que luego nosotros estamos hablando de la autosugestión, o sea, no lo que otra persona hace o dice, sino lo que yo hago por mí. Luego yo puedo actuar y decidir y hacer un montón de cosas simplemente con mi acción, con mi conocimiento, etcétera, por lo que me ha dicho o he aprendido de mi líder político, ¿no? Tenemos los seguidores de Hitler, por ejemplo, ¿no? Todo lo que hacían después, etcétera, etcétera. El ser humano trabaja mucho con lo que se llama el pensamiento abstracto, que es un estado de pensar simbólicamente y de acuerdo a los símbolos asociar, y esto ha sido cada vez actualizado más. En psiquiatría utilizamos y valoramos mucho. Ya un psiquiatra importante escribió y relacionó lo que significan los símbolos en el ser humano, y de acuerdo a eso también cómo actuamos, ¿no? Esto utilizamos en psiquiatría, ¿no? Y también se han seguido actualizando. Este psiquiatra fue Carl Jung. Posteriormente han seguido otros. Por ejemplo, nosotros tenemos el primer libro que se escribió de esto, que llamó Carl Jung, El hombre y sus símbolos. Posteriormente él siguió analizando cómo el hombre con ciertos símbolos, ideas, etcétera, puede tomar decisiones, puede actuar, etcétera. Y al mismo tiempo, cada vez tengo algunos libros en los cuales, por ejemplo, dice leer el rostro, ¿no? Como ustedes ven, de acuerdo a las diferentes formas de nuestro cuerpo, nosotros podemos darnos cuenta de cómo estamos. Eso nosotros podemos proyectar y también podemos autoproyectarnos, y a veces puede ser de una manera adecuada o a veces puede ser de una manera distorsionada, como es en el caso, por ejemplo, de quienes tienen anorexia, ¿no? Que se miran y se ven, las chicas o los chicos, pero más ya chicas, aunque estén delgadísimas, se ven gordos, grandes, no se sienten bien con su cuerpo. Entonces, este es un tema típico de la autosugestión también. O sea, pienso, hago tantas cosas que llego a modificar mi psiquis, y esto hace que yo no pueda actuar de alguna manera. Un ejemplo frecuente que tratamos, por ejemplo, es cuando un hombre no ha podido tener una relación sexual X por algún motivo X y alguien se le burló, le dijo algo, se sugestiona de tal punto que nunca más puede volver a tener erecciones, etcétera, porque se piensa que simplemente pues él ya no puede, se le viene a la mente todo lo que sucedió en la vez que le fue, entre comillas, mal con alguien, y entonces esa persona también comienza a actuar, y obviamente si va a tener alguna relación sexual no va a poder tener los elementos adecuados porque su psiquis le hace bloquear. Hay, cerca ya de terminar, ustedes sabrán básicamente quienes han hecho los ejercicios de Johannes Schultz, por ejemplo. Hay otros más de meditación, de relajación,
las personas que vean este video, que sean eventualmente pacientes míos, saben que yo les hago a varios la relajación de esta de Schultz y otras. El paciente aprende a relajarse, a imaginarse cosas, a pensar, a estar en situaciones de X, Y o Z. Y muchas personas a veces han seguido haciendo más y más y más esta relajación, con la cual llegan a pensar ya y a actuar y a cambiar ciertas cosas que nosotros podemos hacer normalmente, o que no podemos hacer, dependiendo del caso. Este tipo de relajaciones y meditaciones y todo eso ayudan para que la persona, en bien o en mal, y en eso está justamente una labor importante de que el psiquiatra no solamente sea psiquiatra, sino psicoterapeuta, porque en la parte de la terapia, una parte puede ser esta de Schultz, por ejemplo, y otras más, nosotros podemos hacer cambiar el esquema mental, por ejemplo, de un adicto, de un alcohólico, de alguien que juega demasiado, que también, bueno, es una adicción, etcétera, una serie de adicción a drogas. Básicamente, bueno, podemos cambiar mucho con nuestra mente, nuestros comportamientos y nuestras percepciones, y cómo nosotros podemos ir hacia un lado o ir hacia otro. Desaprender lo mal aprendido y aprender cosas que estén bien. Se pueden hacer cuando el paciente desea hacerlo, y obviamente nosotros les damos las pautas para hacer. Necesitaremos medicinas, obviamente, porque en todos estos procesos están enfocados básicamente la glándula pineal, las suprarrenales, el sistema límbico, la adrenalina, la dopamina, la serotonina, y se me olvida el cortisol. Son básicamente las sustancias que están más involucradas, de las que se sabe, no habrá muchas más seguramente, en el cambio de nuestros esquemas cerebrales. Les decía que en esto de las terapias o de meditaciones y todo, nos ayuda mucho este tipo de meditaciones o de relajaciones como la de Schultz, el Zen, muy bueno, nos ayuda mucho. De hecho, ando algo practicando, siempre es bueno. El Satipatthana budista, el yoga, obviamente, también nos puede hacer cambiar mucho, ¿no? Que con relajación profunda nos puede hacer cambiar y nos puede hacer muchas cosas que nosotros podemos tener ciertas conductas como las que les he dicho, el consumismo, los workahólicos, fobias, un montón de fobias, podemos quitarlas y cortarlas, ¿no es cierto? Problemas para dormir, en el sueño, etcétera, etcétera. Quedará como, finalmente, ya para terminar, un estudio importante que creo que habrá que hacerlo, pero no tengo los conocimientos suficientes, dudo que haya algo bien estrecho, pero sí creo que algo tiene que ver los sueños o las ensoñaciones con los pensamientos autosugestivos, ida y vuelta y viceversa. Voy a investigar, es un tema que me apasiona, y si algo encuentro algún rato, pues les molestaré con algún video. Muchas gracias, que tengan un buen día, hasta luego.